Muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza en su temporada 2021. Este año con Víctor Gaviria, Wendy Ramos, Sebastián Sora, hemos definido que este café, que este espacio de diálogo, que esta tertulia de conversación sirva para que podamos dialogar conjuntamente sobre las alternativas políticas hacia el 2022. Y vamos a empezar una serie de conversaciones muy importantes sobre un elemento que es central, un elemento que es muy importante para la vida política de este país y no es otra cosa que las apuestas por la presidencia de la República, especialmente las que se encuentran en el campo alternativo. Y vamos a empezar una serie de diálogos con las y los candidatos a la presidencia de la República. Tenemos el honor de comenzar esta serie de conversaciones con Alexander López, quien es un luchador social de muchísimos años en el departamento del Valle, quien además fue representante de la Cámara por el departamento del Valle, ha sido senador en varias ocasiones y hoy lleva la candidatura presidencial del Partido Polo Democrático Alternativo al interior del Pacto Histórico. Vamos a estar conversando sobre su vida, sobre cómo ve el Polo, cómo ve el Pacto Histórico, las cercanías y diferencias con la Coalición de la Esperanza, cuáles son, digamos, las apuestas hacia el 2022. Entonces, Alex, bienvenido, de verdad estamos muy, muy agradecidos y contentos de tenerte en este Café Esperanza el día de hoy. Bueno, David, el abrazo para ti, para Wendy, para Víctor y para pues, todo el equipo de Café Esperanza. Pues la verdad, muy contento. Un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres que nos sigan a través de las redes sociales y que acompañan esta linda oportunidad. Pues la verdad, muy, muy complacido de estar con ustedes hoy y dispuesto pues a entregarle, diríamos nosotros, nuestros sueños, nuestros anhelos a todo nuestro pueblo colombiano en un momento tan difícil, en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria como la que vivimos. De hecho, se están cerrando las ciudades, acaban de cerrar Cali hoy, creo que Antioquia se cerró ayer, Bogotá se cierra mañana, en fin. Una situación, la verdad, lamentable, pero también la crisis social que hoy vive el pueblo colombiano. Así que, bueno, como su nombre lo dice, tomémonos un café con mucha esperanza de que es posible recuperar a Colombia y que es posible que esos sueños que hemos tenido de luchas y de vida pues se concreten pronto, David. Muchas gracias. Así es, Alex. Por supuesto, también hay que decir que enviamos un abrazo a todas las personas que están viviendo un momento difícil en medio de esta pandemia por las afugias sanitarias, de salud, económicas, emocionales. Va nuestro enorme abrazo sabiendo que si luchamos, pues habrán alternativas también en medio de esta pandemia. Alex, queremos comenzar estos diálogos sabiendo un poco de ti, ¿cierto? Sabemos que eres bayuno, que has sido un líder social, digamos, muy reconocido en tu departamento, pero ¿cómo te metiste en estos cuentos, hermano? ¿Cómo a uno siempre lo invitan o en el colegio o en la universidad, un profesor, una profesora inquieta, a que se meta a una organización estudiantil o algún sindicato? Hermano, ¿cómo entraste tú a esto, a esta lucha política? Bueno, David, lo primero es que yo soy caleño, soy hijo de campesinos del eje cafetero que ¿Qué llegaron parte acá del eje, Alex? de Santa Rosa de Cabal. Mis papás campesinos, recolectores de café en la finca Los Abuelos. Estaba construyendo el ferrocarril del Pacífico en la conexión La Feliz a Buenaventura y cogieron a todos los campesinos de esas fincas, los llevaron a los ferrocarriles nacionales a que hicieran la vía La Feliz a Buenaventura y fue así como los reclutaron a ellos los ferrocarriles nacionales y pues su base era Cali, la del ferrocarril del Pacífico. Ya mis papás casados pues tenían 3 hermanos. Yo nací en Cali, ¿sí? Y pues a partir de ahí inicié, pues, diríamos nosotros, una vida ya en un barrio popular. De hecho, mis padres vivían en un barrio popular, el río Cali se llevó ese barrio, entonces quedamos como damnificados y fuimos reubicados en un barrio que fue financiado por el Estado,
el Instituto de Crédito Territorial, el barrio San Marino en la ciudad de Cali, un barrio popular, y allí pues me crié. Inclusive cuando llegamos al barrio no había ni escuela, no había iglesia, no había nada, y los vecinos del barrio, mis padres también, pues hacían lo que llamamos nosotros en Cali los bingos, los convites, y fue así como se construyó una iglesia, se construyó una escuela que era la misma iglesia, y me eduqué en una iglesia popular, criado por monjas franciscanas allí, educado y formado por ellas. Toda mi primaria fue así, y obviamente pues producto pues del esfuerzo pues de los vecinos del barrio. En ese recorrido, David, pues terminé mi primaria y ya ingresé al INEN de Cali. El INEN en ese momento vivía, y la juventud de ese momento, en los años 70, vivíamos unos tiempos pues de rebeldía muy fuerte. De hecho, en los colegios públicos del país había mucha incidencia de la lucha popular que irradiaba el M-19. En su momento era, pues la verdad, el boom de la lucha revolucionaria en el país. Tenía mucha ascendencia en el movimiento estudiantil, y conocí de ese proceso. Inclusive pues estuve muy cerca de ese proceso estudiantil. De hecho, cuando yo tenía pues ya 12, 13 años, ingresé al movimiento estudiantil, fui líder estudiantil. A los 15 años expulsaron del colegio las directivas a los líderes del movimiento estudiantil, y me tocó a los 15 años asumir el liderazgo de casi 6.000 estudiantes de la jornada de la mañana y de la tarde. Entonces allí me fui formando pues en el movimiento estudiantil a partir de ese proceso de juventud que se vivía en su momento, muy fuerte, muy poderoso. De hecho fue duramente golpeado y reprimido en su momento por el gobierno Barco y obviamente pues por los gobiernos posteriores de Pastrana, pero realmente yo provengo realmente de la lucha estudiantil en mi formación y en mi concesión política. Bueno, Alex, en eso tenemos algo en común también, ¿no? Que creo que el movimiento social ha vivido mucho también de la experiencia del movimiento estudiantil. Alex, ¿y cómo terminaste de representante a la Cámara por el Valle, hermano? Bueno, David, hay que resaltar algo, y es que, o sea, aparte de la alegría que yo tengo hoy, de la fe y de la esperanza que hoy tengo como dirigente político y social, es el movimiento de jóvenes y el movimiento estudiantil que vemos en Colombia. O sea, muchos de nosotros que veníamos del movimiento estudiantil hoy ejercen grandes liderazgos en el país. Muchos hoy no están, murieron, perdieron la vida o se fueron por otro rumbo. Pero la verdad, el movimiento estudiantil es la esperanza de un país, y yo soy justamente eso, hijo del movimiento estudiantil. Una vez terminé mi bachillerato, que no lo pude terminar en Cali porque también fui expulsado del colegio cuando estaba en décimo. Me tocó ir a estudiar a otro departamento porque tampoco me recibían en otro colegio público del departamento. Realmente fui señalado como un rebelde o como un revolucionario en su momento, y me correspondió pues ir a estudiar y terminar mi bachillerato en otro departamento, también en un colegio público en el eje cafetero. A los 19 años tuve la posibilidad de ingresar a las empresas municipales de Cali, en Cali. Es una empresa pública. Pues obviamente yo ya tenía unos elementos muy sólidos y una definición y una descripción de lo que era el país, de lo que era la política, de lo que era la lucha social, de lo que era la búsqueda de derechos para nuestro pueblo. Y una vez llegué a empresas municipales de Cali, existía allí un sindicato que se llama hoy Sintrencali. Este es un sindicato histórico que tiene ya más de 80 años. Y yo ingresé al sindicato, y pues en los primeros días ya inicié unos liderazgos importantes. Llegué en mi condición de obrero, ingresé de obrero a las empresas municipales de Cali, obrero de acueducto y alcantarillado. Y allí me encontré con un grupo de casi 300 trabajadores pues operativos con quienes me encontré, trabajadores pues que en sus condiciones laborales no tenían garantías, trabajadores pues que prácticamente estaban en una planta sin seguridad social, sin salud ocupacional, trabajadores que estaban en contacto con las aguas residuales y no tenían ningún tipo de medidas de protección ni medidas sanitarias.
e inicié un proceso como de buscar derechos para nosotros como trabajadores allí, implementos de aseo, implementos de protección personal, y me fui pues caracterizando como un líder, y ya una vez en el sindicato, a los 4 años, ya yo era parte y miembro de la junta directiva del sindicato en representación de esa planta de trabajadores. A los 6 años yo ya era presidente del sindicato, y pues en el momento que yo pues inicié mi tránsito hacia la junta directiva, se vino un proceso de privatización en 1994 con el gobierno de César Gaviria, y fue así como lo enfrentamos, un proceso de privatización nacional donde se vino la privatización de todas las empresas de servicios públicos del país. De hecho, se vino la privatización de Telecom, se vino la privatización de Postal, la privatización de EPM, de la empresa de teléfonos de Bogotá, en fin, de todas las empresas públicas del país. No olvidemos que antes del 94 las empresas de servicios públicos eran todas estatales. El agua, la energía, las telecomunicaciones, todas eran del sector público, de los municipios, de los departamentos, y se vino una oleada neoliberal pues para privatizar. Empezaron los alcaldes y los gobernadores a vender estas empresas, y yo lideré con el movimiento sindical junto a otros sindicatos de toda Colombia, junto a la USO, con quienes logramos organizarnos en un coordinador nacional en defensa de lo público, y logramos detener la venta de EPM. O sea, hoy EPM existe gracias a nuestra lucha que dimos. Hoy existe la ETB gracias a nuestra lucha. Hoy existe la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá gracias a nuestra lucha. Hoy existe en Cali 100% pública gracias a nuestra lucha, y allí me volví un gran dirigente sindical. De hecho, mi sueño era llegar a la Central Unitaria de Trabajadores CUT y ser el presidente de la CUT. Esa era mi aspiración, mi sueño en ese momento. Y ahora vas por la presidencia de la República. Ahora vamos para la presidencia, y ese sueño, David, era ser presidente de la CUT. ¿Para qué? Para hacer un gran paro nacional de trabajadores en el país, o sea, hacer un paro cívico en este país. O sea, con toda la lectura que yo tenía de Colombia, yo dije, la única forma de nosotros lograr detener pues tanta injusticia, tanta represión en Colombia, es que los trabajadores, ¿sí? Por esa época, Lech Wałęsa en Polonia, había un arraigo muy fuerte de él, pues por su huelga y sus luchas populares. Él llegó a la presidencia, y yo pues miraba mucho pues ese modelo que se estaba dando desde el movimiento sindical, y yo dije, yo tengo que ser presidente de la CUT, hacemos un gran paro cívico nacional y recuperamos a Colombia. Era como el sueño que yo tenía, y desde el movimiento sindical pues yo estaba muy enfocado en eso, y obviamente esa era parte pues de mis grandes sueños y anhelos. Pero la verdad eso cambió. En el año 2000, Pastrana tomó la decisión de liquidar Empresas Municipales de Cali, de liquidar la empresa. Nosotros enfrentamos esa liquidación en el 2001, y hicimos una huelga y un paro por 36 días que yo lideré. Nosotros ocupamos la torre en Cali y las plantas principales. No dejamos liquidar la empresa, no la dejamos privatizar. Generamos un acuerdo, y el acuerdo era que el gobierno nacional no liquidaba, pero sí se llevaba a la empresa a administrarla desde Bogotá. O sea, la intervinieron con unas causales absurdas. El proceso social que acompañaba eso, que era muy fuerte. Yo lideré, la verdad, un verdadero tejido social en Cali, en el Valle del Cauca. O sea, todo el mundo empezó a construir el amor por en Cali, por la defensa de lo público, y logramos un gran protagonismo social enorme en defensa de lo público. Y empezamos a visionar que cómo hacíamos para defender en Cali si se la llevaban para Bogotá. Entonces salieron unos compañeros mamertos, unos compañeros zurdos de la izquierda, y dijeron, tenemos que ir al Congreso, y creemos que quien tiene que ir al Congreso es Alexander López. Yo dije, yo al Congreso no voy, yo odio el Congreso, yo soy abstencionista, ¿sí? Yo soy abstencionista, eso es un nido de ratas allá, y yo pues definitivamente a eso no voy a ir. Yo dije, si quieren yo apoyo, pero pues definitivamente yo no sería candidato al Congreso, porque yo soy abstencionista, y finalmente en el sindicato la lucha es obrera, la lucha es de los trabajadores, y el sindicato no se va a meter en temas electorales. Y fue así como pues nos correspondió dar un debate muy fuerte con todas las fuerzas de izquierda y alternativas en el Valle del Cauca, y todos coincidieron, todas las fuerzas, que quien debería ser el candidato a la Cámara de Representantes era yo. De hecho, yo estaba muy preocupado, David, porque yo era el presidente del sindicato. Habíamos salido de una gran batalla, habíamos logrado detener la privatización de la empresa, y finalmente acepté. Yo les dije, yo acepto siempre y cuando mi asamblea de trabajadores
lo avale de manera unánime. Si hay uno solo que esté en contra de mi renuncia a la empresa y al sindicato, yo no voy. Y fue así. Iniciamos una asamblea a las 2 de la tarde, debates tras debates en esa asamblea de 2.500 trabajadores, ¿sí? 2.500 trabajadores en la asamblea debatiendo qué posición tomábamos. Como a las 9 de la noche un compañero dice, yo no estoy de acuerdo. Y volvimos, hermano, a arrancar la discusión hasta que pues lo convencimos, y a las 2 de la mañana tomamos la decisión de que Alexander López iba al Congreso por unanimidad. Me tocó que renunciar a los 3 días. Eso todo fue nuevo para mí, y tengo que confesarte que la primera vez que voté por mí y por Carlos Gaviria, que era mi candidato al Senado, porque en ese momento pues nosotros éramos de un movimiento que se llamaba Frente Social y Político, así que mi primer voto fue por mí, y cuando iba a votar yo decía, bueno, pilas pues, que usted no vaya a ser como esos ladrones. No vaya a defraudar. Y mi segundo voto fue por Carlos Gaviria, y así fue como llegué al Congreso a defender la lucha social que habíamos liderado en defensa de Cali y en defensa de los servicios públicos en el país. Mi primer voto también fue por Carlos Gaviria. Bueno, y hablando un poco de Carlos Gaviria, Alex, y comentando, digamos, porque tú dices que tú estabas desde el Frente Social y Político, o sea, tú has sido fundador del Polo, ¿sí? Tú fundaste el partido, has estado, digamos, en el conjunto de los momentos que han existido, digamos, de su construcción, también de las diferentes salidas que han habido dentro del Polo, pero también de este momento, ¿no? De lo que está viviendo este momento. Estamos viendo un momento en el que mucha gente está entrando al Polo. También hay que decir, bueno, sale un sector importante que es el MOIR, y otros sectores, digamos, allegados, y fundan el Partido Dignidad. ¿Cómo entiendes tú este proceso? ¿Cómo ves el momento que está viviendo el Polo, de llegadas de nuevos sectores políticos, sociales, liderazgos, de la salida de otros? ¿Cómo lo estás viendo tú, y cómo entiendes el proceso que está viviendo el Polo en este momento? Bueno, la verdad es que en ese momento, en el año 2002, había una dispersión de fuerzas políticas en Colombia, ¿no? Existía el MOIR, el Partido Comunista, existían el ADM-19, existían liderazgos sindicales muy fuertes, existían distintas tendencias, pero todas eran muy dispersas. Decidimos en su momento apostarle a un frente que le llamamos el Frente Social y Político, que recogiera todas esas fuerzas. Efectivamente, ese Frente Social y Político, el primer salto que dio a la lucha política y electoral, lo dio con Carlos Gaviria a la cabeza. Carlos Gaviria, un hombre que el movimiento social y la lucha política logra traerlo, logra sacarlo un poco de su responsabilidad académica, intelectual, y logramos convencer en su momento a Carlos Gaviria, con Orlando Falsborda y otra cantidad de intelectuales y de revolucionarios del país, pues que veían la necesidad de agrupar y aglutinarnos en un movimiento social, y ese movimiento social desembocó en lo que fue el Frente Social y Político, y llegaron muchas fuerzas. Llegó el Partido Comunista, llegó Alternativa Democrática, llegaron, en fin, la gran mayoría de fuerzas de izquierda que estaban en ese momento, y esfuerzos sociales. Llegaron campesinos, llegaron indígenas, llegaron negros. Constituimos ese Frente Social y Político, y de todo el esfuerzo pues logra Carlos Gaviria ser senador de la República, Wilson Borja logra ser representante a la Cámara, y logra también la curul que nosotros propusimos, la curul que yo lideré. Logro yo sacar inclusive la segunda votación en el Valle del Cauca. O sea, la verdad, yo fui un verdadero palo, una verdadera sorpresa. Nadie creía pues que nosotros fuéramos a lograr. Era casi que la segunda vez en la historia del país que lográbamos una curul alternativa, una curul de izquierda, y logramos pues llegar como Frente Social y Político con Carlos Gaviria. En esa evolución seguimos avanzando, llegamos al Congreso, allá nos encontramos en el 2002 con Gustavo Petro, nos encontramos con Germán Navas, y nos encontramos con otras fuerzas sociales, Venus Albeiro Silva, María Isabel Urrutia, y los sectores indígenas, y logramos pues avanzar políticamente, unificamos nuestras luchas,
y es así como nace también el Polo Democrático Alternativo, producto pues de grandes esfuerzos y consensos, y el Polo nace pues como un partido de izquierda con vocación de poder, como propuesta, constituimos un ideario que fue construido Se con juntó el muchos... PDI con el Frente Social y Político, ¿no? Claro, entonces se logra esa fusión, iba para allá, se logra esa fusión con PDI, con Frente Social y Político, y logramos amalgamar lo que denominamos en su momento el Polo Democrático Alternativo. Hoy ya llega Antonio Navarro, ya llega Gustavo Petro, bueno, en fin, ya llegan todas estas figuras nacionales y logramos pues conformar un verdadero partido de izquierda que salimos a las elecciones y empezamos pues naturalmente a apostarle a esa dinámica política natural, empezar a presentar candidaturas presidenciales. Gustavo Petro fue candidato presidencial del Polo, Antonio Navarro, Carlos Gaviria Díaz, Clara López, y obviamente el Polo empezó pues a tener una dinámica muy importante. Obviamente nuestra participación en el proceso electoral y el proceso político sin abandonar la lucha social. De hecho, el Polo Democrático se ha caracterizado históricamente, David, porque sus dirigentes han estado al frente de la lucha social, ¿sí? Hemos estado siempre en las dinámicas y en las luchas de nuestro país. O sea, cada uno de los hombres y mujeres del Polo Democrático Alternativo tienen una historia, tienen un presente, pero también tienen una decisión política de ir a gobernar, de ir a transformar, de ir a recuperar una Colombia que nos la han quitado, una Colombia que nos la han destruido y que nos la han llenado pues de terror, de guerra y de violencia. Entonces el Polo Democrático es eso. Y hoy justamente esta candidatura nace de la necesidad misma de aportarle como un partido de izquierda un hombre, un cuadro como Alexander López que tiene absolutamente identificado cuál es el problema de este país, que conoce a Colombia. Alexander López conoce a Colombia en todas sus variables, en todas sus realidades. Yo acompaño al movimiento indígena en el país, yo acompaño al movimiento afro en el Pacífico, yo acompaño a las mujeres, madres comunitarias, a más de 70,000 madres comunitarias que represento y acompaño en su lucha, acompaño a 2,5 millones de niños que están hoy bajo la protección del Estado y que obviamente todos los días es buscando derechos para esos menores, acompaño al movimiento sindical, ¿sí? De hecho, uno de los bastiones que yo he liderado en el Congreso ha sido la defensa de los derechos de los trabajadores, acompaño la lucha de los pensionados. De hecho, hemos logrado cosas grandes para el movimiento pensional en el país, reivindicarlos, visibilizarlos, o sea, que el movimiento pensional y los pensionados del país tengan una voz en el Congreso, como también hemos representado pues todo lo que ha significado la lucha contra la corrupción, la lucha por los derechos humanos. De hecho, el primero que denunció penalmente a Álvaro Uribe en el Congreso fue Alexander López en el 2003. Inclusive eso le generó un llamado a indagatoria en su momento en la comisión de acusaciones. Y bueno, hemos enfrentado, diríamos, todos los momentos más complejos y difíciles de Colombia y hemos representado todos estos liderazgos sociales en los que yo he estado. Vengo del barrio, yo participé en mi barrio en la Junta de Acción Comunal, después en el movimiento estudiantil, después en la lucha sindical y bueno, todas esas vivencias y todos esos esfuerzos cotidianos los he representado en esta lucha social que hoy pues se presentan en esta candidatura presidencial, David. Alex, quiero preguntarte por dos cosas, digamos, tuyas y después, digamos, una cosa más general. Uno de las personas que hace este café es profundamente creyente y tiene una visión alternativa y a él le llama mucho la atención y le parece muy importante que tú seas una persona creyente y que seas, digamos, y que tengas una posición claramente de izquierdas, ¿no? Que lo plantees. ¿Cómo ha sido esa construcción, digamos, de un liderazgo político desde la izquierda, pero también un liderazgo político que es creyente, que lo profesa abiertamente? Sobre todo porque, digamos, hay como varias visiones, ¿no? Hay una visión a veces muy estereotipada, me parece a mí, como que es, o sea, como que si quienes nos identificamos desde la izquierda no podemos tener algún tipo de fe o algún tipo de espiritualidad. Pero también, digamos, otras visiones como que solamente hay unas visiones conservadoras del ser creyente. ¿Cómo ha sido para ti vivir eso y cómo lo ves ese amalgama entre pues, profesar una creencia religiosa y el ejercicio político, ¿no? Bueno, yo creo que
yo creo que todos los seres que estamos en este planeta, pero especialmente los seres humanos, tenemos una misión y tenemos un propósito. Y yo soy un convencido de ello. Toda mi vida ha sido acompañada de una profunda fe que yo he mantenido y que definitivamente me acompaña en cada instante de mi vida. De hecho, Jesús era un revolucionario, ¿no? Y era un revolucionario porque finalmente Jesús planteaba en su ideario y en su concepción la justicia y la igualdad. Y cuando yo me encuentro en mi niñez con que unas monjas franciscanas, mis padres de origen campesino, muy católicos, muy aferrados a la fe, pues obviamente encuentro allí unos valores y encuentro yo una identidad completa. Así que mi vida ha sido acompañada de manera permanente en mi fe y en esos principios que tenemos desde la Iglesia Católica, de ayudar al prójimo, de hacer justicia social, ¿sí? En una lógica natural, y es que finalmente nosotros somos del concepto de que la Iglesia Católica, un gran sector de la Iglesia Católica, juega un papel clave en la vida de la humanidad. Y sobre esa línea yo estoy jugando ese papel. En la izquierda, de hecho, en el corazón de cada uno de los zurdos, de cada uno de los hombres que no se atreven a veces a plantearlo públicamente, existe esa conciencia cristiana y esa conciencia católica de ayudar a los demás. De hecho, los que desde la izquierda planteamos la justicia social, pues esos han sido los valores y los principios que motivaron a la Iglesia Católica a avanzar en la conquista de la igualdad. Y creo entonces que en cada hombre y en cada mujer de izquierda justamente existen esos principios y esos valores. Y la verdad yo me he sentido muy cómodo. Me he sentido muy cómodo porque en cada proceso en los que yo estoy, por ejemplo, cuando estoy con el pueblo afro, o sea, vemos ahí nuestra lucha representada en lo que enseñó Jesús, en igualdad. Vemos representado en la lucha que damos nosotros por los niños. Vemos esa disposición también desde la iglesia y desde la fe. El hecho mismo de enfrentar y reclamar la paz y buscar acabar con la violencia es parte de eso. Entonces creo que estos valores y estos principios que yo tuve desde niño, pues naturalmente están muy arraigados en la fe católica, en la fe cristiana, y eso es lo que yo he profesado a lo largo de mi vida, ¿no? La defensa de los derechos de la gente, y sobre esa línea la iglesia lo ha hecho. En muchas ocasiones se ha apartado porque la iglesia ha tenido momentos trágicos y terribles, ¿sí? La iglesia también ha participado en épocas dolorosas para la humanidad, pero yo me quedo con esa iglesia que defiende los derechos humanos, con esa iglesia que defiende la vida, con esa iglesia que defiende la igualdad, y ahí justamente me ubico yo. Así que yo estoy muy tranquilo por ello. De hecho, con Germán Navas a veces tenemos grandes discusiones porque Germán me dice, este es el pastor de la izquierda. Sí, me molesta muchísimo. Sí, entonces, si vos querés tanto a Dios, ¿por qué no le decís a Dios que avancemos en esta revolución? Y yo dije, hermano, o sea, los que no avanzamos somos nosotros, porque Dios hace rato dio la orden. Lo que pasa es que nosotros no hemos cumplido, pero la verdad, para mí me da profunda alegría ser un hijo de Dios y creer en Dios, y que mi fe, pues definitivamente está puesta en Él, que nos va a sacar de este gran problema que vive Colombia. Alex, y el segundo aspecto por el que quería preguntarte está relacionado con esto que tú dijiste, que fuiste la primera persona que denunció en la comisión de acusaciones de la Cámara Uribe. Quería preguntarte por el tema de la Operación Dragón, ¿no? Digamos, cuando te hicieron ese atentado, que claramente hubo participación del Estado, del gobierno Uribe en eso. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Y cómo, por ejemplo, esa persona que ahora se me escapa el nombre de la funcionaria, pues después va a tener cargos importantes en el gobierno, en este gobierno, bueno, intentaron que los tuviera. ¿Cómo fue ese episodio, Alex? Bueno,
Pues primero, yo cuando fui dirigente sindical, pues tuve 3 atentados pues, contra mi vida, ¿sí? A mí me correspondió en su momento, inclusive por orientación misma del gobierno, en el año 2000 salir del país. Yo estuve casi que 9 meses fuera del país por las graves amenazas de muerte. Yo hacía parte de un listado de más de 26 dirigentes sindicales que habíamos sido declarados objetivo militar por las Autodefensas Unidas de Colombia en cabeza de Carlos Castaño. Muchos de esos compañeros de esa lista fueron asesinados y muchos hoy están en el exilio. Nosotros regresamos, el sindicato me dio garantías de seguridad. En su momento el DAS también generó unas garantías de seguridad para nosotros, pero finalmente fueron los sindicatos los que nos protegieron y la comunidad internacional. Cuando yo obviamente vuelvo al país y vengo con un esquema de seguridad fuerte después de los atentados, yo ya llegué a la Cámara de Representantes. Cuando llego a la Cámara de Representantes, pues obviamente iniciaron todos esos debates fuertes contra Uribe. En el año 2002, me acuerdo muy bien que nosotros nos posesionamos como representantes a la Cámara el 20 de julio del año 2002. Álvaro Uribe Vélez se posesionó como presidente de la República el 7 de agosto de 2002. Y Álvaro Uribe Vélez vino el 9 de agosto a la ciudad de Cali, donde vino a orientar la privatización de Cali. Yo me acuerdo que esa reunión fue en la base aérea. En ese momento había un debate muy fuerte en la ciudad si se privatizaban. O sea, después de haber logrado un acuerdo con Pastrana, llegó Uribe y Uribe planteaba la privatización. Y ahí fue el primer encontrón que tuve con Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Y la primera, diríamos, discusión fuerte ante los medios de comunicación, porque él no dejaba hablar. Entonces, en una de esas, si nosotros, le dije yo, si usted nos invitó a esta reunión, nos deja hablar, entonces, ¿para qué nos invitaron? Entonces, esto es una farsa. Y ahí tuvimos un debate muy fuerte con Álvaro Uribe Vélez. Tan es así que él planteó que había que privatizar en Cali. Y yo le dije, pues, si usted privatiza en Cali, pues nosotros salimos y paramos esta ciudad y hacemos lo que tengamos que hacer, pero en Cali no se la van a robar como se han robado este país. Uribe en su máximo furor. Yo ya lo conocía porque yo conocía a los compañeros del sindicato del departamento de Antioquia cuando él era gobernador y ya sabía quién era. Mis compañeros, los miembros de ese sindicato, terminaron exiliados en Canadá y otros terminaron muertos. Ellos enfrentaron a Álvaro Uribe Vélez como gobernador de Antioquia. Ya conocíamos quién era Álvaro Uribe Vélez. Entonces, en desarrollo de esas discusiones, o sea, arrancamos una confrontación muy fuerte con Álvaro Uribe Vélez. Sí, él empezó pues con su política de seguridad democrática, inclusive quiso imponernos un estatuto de seguridad que se lo derrotamos en el año 2003. Y en el año 2004, en esa pelea permanente, porque la empresa estaba intervenida, estaba en manos de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nombró a una señora de nombre Eva María Uribe Vélez como superintendente de servicios públicos, y esa señora todo el tiempo orientaba la privatización y la venta en Cali. Primero quería vender toda la empresa, no la dejamos, yo hacía debate. A esa señora yo la citaba cada 8 días al Congreso, a la Comisión Sexta, ¿sí? Me acuerdo mucho que ahí me decía, pero es que usted no cita y no a esta señora en Cali, ¿sí? Y no la cita y no a la superintendente, claro, porque la única forma de denunciar y de detener la privatización de la empresa era citando a esa señora, y esa señora tenía que asistir a los debates. En medio de toda esa discusión por defender en Cali, por defender ETV, por defender EPM y por defender empresas de servicios públicos, en el 2004 estaba yo en un sindicato de la UNED en la ciudad de Cali, y me llaman de Sintren Cali, de mi sindicato, que alguien me necesita y que necesitan hablar conmigo urgentemente. Yo le dije, ¿quién es esa persona? Yo estaba muy amenazado esos días, las amenazas de los paramilitares continuaban, y esa persona, yo decidí atenderla, la atendí, y esa persona me cuenta que al día siguiente iban a cometer un atentado contra mi vida
Y yo le pregunté a él, ¿y usted cómo sabe que van a cometer un atentado contra mi vida? Me dijo, no, porque yo soy parte de ese atentado, yo soy el que le he hecho los seguimientos a usted, yo sé dónde vive su mamá, yo sé dónde vive su papá, yo sé dónde vive usted, yo sé a qué hora sale, a qué hora entra, usted estuvo en tal asamblea ayer y usted, mejor dicho, nosotros sabemos usted a qué hora llega al sindicato y el atentado va a ser mañana, nosotros sabemos que usted va para el sindicato mañana y el atentado va a ser mañana. Entonces yo le dije, bueno, y si usted participó de esto, ¿usted por qué me cuenta? Entonces él me dice, yo le cuento por una sencilla y elemental razón, y es que mi mamá lo adora a usted. Y yo le dije, ¿quién es tu mamá? Me dijo, usted no la conoce, pero mi mamá toda le ha seguido la vida a usted, y mi mamá cada que lo escucha en las emisoras dice que usted es muy valiente, que usted es un hombre bueno, y yo la verdad no soy capaz de hacerle esto a mi mamá y quiero contarle que eso va a pasar. Efectivamente, esta persona me dijo que en la ciudad de Cali, en una oficina, en un apartamento, y en Medellín estaban organizando el plan. Nosotros en ese momento con Wilson Borja, al otro día madrugamos donde el fiscal general de la Nación y presentamos la denuncia. Efectivamente, esas dos oficinas fueron allanadas y encontraron a miembros del ejército con planos, con croquis, con todo el seguimiento, con todas las fotos, imágenes y todos los datos de mis escoltas, de mis camionetas, las rutas. Bueno, tenían allí todo un organigrama y en la carpeta de estos miembros del ejército aparecía Operación Dragón, que es el nombre pues que le dieron al plan para asesinarnos, pero el plan no era asesinarme solamente a mí, sino asesinar a Carlos Gaviria, a Wilson Borja, a Gustavo Petro, una cantidad de personas. Pero el primero en la lista era Alexander López, defensores de derechos humanos, miembros de mi sindicato, y fue así pues como lideramos un duro proceso que terminó en la condena de 3 miembros del ejército. Y obviamente, pues esta señora Eva María no apareció, pero la información que nosotros siempre tuvimos es que sacaron 5.000 millones de pesos de Encali, los llevaron a un fondo especial y con esa plata estaban desarrollando el plan criminal, naturalmente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como se pudo pues demostrar en todos los documentos que hoy reposan pues en ese proceso. Uf. Siempre es, digamos, conocer el conjunto de las dinámicas de la violencia estatal siempre es muy, digamos, da rabia, da indignación, pero esto que te escucho a ti, de sacar los propios recursos de Cali para matarte a ti y a otros líderes sindicales y otros líderes políticos, pues es como, digamos, escoger los impuestos de los colombianos y el patrimonio de las empresas públicas para el exterminio político, hermano. Eso es... Alex, ha sido así, David. Los 6.402 falsos positivos, ¿sí? En plata. O sea, a estos civiles, a estas personas, las asesinaron con armas del Estado, ¿sí? La plata que le pagaban a los miembros del ejército para sus vacaciones o la compensación y la remuneración que les daban son dineros del Estado. O sea, es que siempre los bárbaros que gobiernan este país siempre sacan dineros del mismo Estado para ejecutar y direccionar sus políticas criminales con recursos del mismo Estado. Y eso ha sido, diríamos nosotros, la constante en estos 50 años de gobierno en el país. Y es justamente que a nosotros no es que nos hayan gobernado los peores, sino que nosotros nos están gobernando los más criminales. ¿Sí? Y se trata de eso. Y por eso en su momento, en el 2004, en esa época, David, en esa época asesinaron a más de 4.500 dirigentes sindicales. Es que lo que pasa es que nosotros... Yo era dirigente estudiantil y bueno, a nosotros también nos tocó una tanda importante de compañeros y compañeras asesinados en el exilio, en la cárcel, bueno, amenazados. Creo que a veces no sé, digamos, me parece a mí que en este momento como que no logra dimensionarse lo que fue ese furor de Uribe, digamos, la elección que tenía, la fuerza política que tenía, la hegemonía cultural que logró construir de alguna forma también. Fue realmente un momento muy difícil, hermano. Pero quiero preguntarte, ya metiéndonos más un poco como hacia el pacto histórico, me llamó mucho la atención que cuando hablabas del momento fundacional del Polo, me hablabas de Petro, me hablabas de Navarro, me hablabas de Clara López, ¿sí? Todas estas personas hoy están fuera del Polo y la idea no es entrar, digamos, a conversar porque están fuera del Polo, pero salvo el caso de Navarro, hoy están en el pacto. Es decir, Petro,
Clara López, y otros y otras que seguramente, digamos, han hecho parte de estas diferentes apuestas que han construido la izquierda y las izquierdas en Colombia. Y quiero preguntarte por algo que es manido, que es, digamos, que a veces mucho es como consigna, como una cosa que parece muy vacía, hermano, pero que también la gente reclama mucho. Yo siento que afortunadamente crece una exigencia ciudadana hacia los liderazgos alternativos y particularmente de las izquierdas frente a la unidad. Es como, bueno, pues pongan primero el país, antepongan un poco el tema de los egos. Pero te hago una pregunta en general y otra en particular. La pregunta en general es, por qué es tan difícil, hermano, generar articulaciones y construcciones más fuertes de unidad de las izquierdas en Colombia? Bueno, y en el mundo, esto no es un fenómeno solamente colombiano, ¿no? O sea, ¿cuál es tu lectura del asunto, no? Y ya, digamos, centrándolo un poco más en concreto, entendiendo que el pacto no es una cosa solamente de izquierdas, pero ¿cómo estás viendo esa construcción de unidad? Por ejemplo, y sin ánimo de entrar pues como a generar rencillas, ni mucho menos, se habla mucho, por ejemplo, de los talantes personales. A mí me parece que a veces se personifica mucho la política y no se entiende pues que hay intereses de clases, de intereses políticos, colectivos. Pero claro, sin duda el tema de los liderazgos también cuentan. Entonces, eh, por ejemplo, se le critica mucho el estilo de conducción, digamos, de construcción política a Petro, ¿sí? Se le criticó a Clara López a ser parte del gobierno Santos, ¿no? De haber sido parte del gobierno Santos en su momento. Y bueno, y seguramente hay debates y críticas que insisto, pues, digamos, podremos hablar de ellas, pero la pregunta en general es, ¿cómo ves tú esta apuesta por la unidad de las izquierdas, aún inclusive dentro del polo, porque tú presides un partido que tiene diferentes tendencias y bueno, has hecho parte de todas estas construcciones, desde el movimiento social, en el sindicalismo también se ve eso, es natural, digamos, en el movimiento estudiantil, bueno, en todas las expresiones políticas se ve la diversidad, hermano. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de la unidad y ya en particular cómo lo estás viendo en el pacto histórico, ¿no? Pues, pues mira, David, nosotros, o sea, aquí hay una pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Y somos los dirigentes sociales y los hombres y las mujeres que estamos en esta batalla por recuperar la democracia, por recuperar la libertad, por recuperar la paz en el país. Y es cuánto más tiene que sufrir el pueblo colombiano. O sea, cuánto dolor se tiene que vivir en el país. O sea, cuántos años tenemos que soportar la tragedia nacional que vive nuestro país. Hoy nos están notificando. Los delincuentes que gobiernan este país hoy nos están notificando que va a haber una reforma tributaria, que van a subir, que van a gravar con IVA la gasolina al 19%, que los pensionados que ahorraron toda su vida tienen que pagar, ¿sí?, un 19% de impuestos, que los trabajadores que ganan 2 salarios mínimos los van a poner a declarar renta y a pagar impuestos, que los alimentos básicos para la existencia y para la vida van a tener nuevos impuestos, ¿sí? Y nos acaban de decir también que a partir de esa nueva reforma tributaria, al sector financiero y a los más ricos de este país no los van a tocar. Álvaro Uribe Vélez tiene más de 260 procesos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. En su mayoría los procesos son de carácter penal, procesos donde los expedientes están llenos de pruebas que comprometen de manera grave a Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez en su gobierno desarrolló una política de guerra y de violencia que significó la muerte de más de 6.400 civiles. Llevamos, por contar esta historia reciente, 50 años, con más de 220.000 personas asesinadas producto de la violencia en el país. 80.000 desaparecidos en Colombia. ¿Sí? Trabajadores en Colombia sin derechos, tenemos 16 millones de trabajadores en la informalidad y trabajadoras. ¿Sí? La situación misma de depredación y destrucción del medio ambiente.
el mal manejo que se le ha dado a la pandemia, están cerrando ciudades, bueno, eso está ocurriendo en el mundo, pero en la pandemia también la utilizaron para robar. Inclusive Colombia acaba de salir un informe, el país más corrupto en el manejo de la pandemia es Colombia, ¿no? Entonces, si esa situación que ya tocó fondo hoy en el país, David, el 52% de las familias solamente ingresa 2 raciones diarias alimentarias. El 37% de las familias en Colombia solamente se alimenta una vez al día. 28 masacres en lo que va corrido de este año, solamente este año. Desde la firma de los acuerdos de paz han asesinado a más de 730 líderes sociales. Si eso no nos obliga a responder con un proyecto unitario, entonces ¿qué? Sin vetos. Por eso el pacto histórico es muy importante. Y el pacto histórico es esa ilusión y ese sueño que hace muchos años no teníamos. Y es que muchos hombres y mujeres que han estado muchos años en la lucha social y política, hoy se desprenden de esos egos y dicen, vamos a un acuerdo por la democracia, un acuerdo por la vida, por la paz y por los derechos del pueblo. Y hagamos un pacto histórico. Y un pacto histórico que le diga a los 50 millones de colombianos, vengan, que le diga a los campesinos, que le diga a los estudiantes, que le diga a las mujeres, a los trabajadores, a los pensionados, a los afros, que le diga a los indígenas, a los campesinos, vengan, construyamos un programa de país. O sea, ¿qué tipo de país queremos? Es que a nosotros nunca nos han permitido pensar y soñar en qué tipo de país queremos. Y hoy estamos diciendo, con Petro, con el Polo, con la Colombia humana, con los indígenas, con los negros, hoy estamos diciéndole al país, vengan, construyamos un programa para gobernar a Colombia a partir de 2022. O sea, la única salida que hoy tiene Colombia a los graves problemas de guerra que se viven en el país, a los graves problemas de desigualdad que vive el país. O sea, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, es el tercero, el tercer país más desigual del mundo. Colombia es el país donde la corrupción hace y deshace. O sea, los primeros lugares en corrupción los tiene Colombia. Colombia es el país donde nuestros jóvenes menos oportunidades laborales y de formación profesional tienen en el mundo. Alex, y si eso nos lleva, David, a ponernos de acuerdo en este pacto histórico que hoy estamos proponiendo, pues definitivamente, pues hermano, yo no sé cuántas generaciones más van a tener que soportar la tragedia que vive el país. Yo creo que es el momento, yo creo que es el tiempo, o sea, ¿cuánto más tiene que sufrir nuestro pueblo para juntarnos y recuperar este país que tanto nos necesita? Yo creo que es por ahí. Alex, digamos, ese panorama que tú nos dices es muy claro. El Polo sacó un pronunciamiento diciendo, bueno, que va por una unidad sin vetos, pero a tu juicio, ¿cuál es la explicación para que, digamos, quienes están en la coalición de la esperanza se nieguen, digamos, a ir conjuntamente a una consulta presidencial? ¿Qué lo explica a tu... No, eso es un tema, eso es no leer bien el momento. Y eso... Es un tema de lectura política. Claro, de lectura, pero también, o sea, hay varias cosas. Hay un tema de responsabilidad. O sea, hay una completa irresponsabilidad. O sea, aquí no hay respeto por la tragedia que vive nuestro país. Porque es que en el pacto histórico nosotros no proponemos nada distinto a la construcción de un gran programa de país. Un programa a 4, 8, 12, 16, 20 años. Un programa que saque a Colombia de la guerra y que la lleve a la paz. Un programa que saque a Colombia de la desigualdad y lleve a nuestro pueblo a los derechos. ¿Sí? A la colombiana, a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, estos compañeros que están en la coalición de la esperanza han generado una cantidad de barreras y una cantidad de mitos que no tienen explicación. Es que no hay justificación para no juntarnos. Y de hecho, nosotros guardamos la ilusión de que más temprano que tarde nos podamos poner de acuerdo y salir a gobernar este país juntos y juntas. Lo que acaba de pasar en Ecuador nos demuestra eso. Movimiento indígena y un sector del movimiento social se fue en blanco, se fue en abstención
y finalmente terminó ganando un banquero, terminó ganando la derecha. Y el problema es que en Colombia no, a nosotros en Colombia no nos ha gobernado la oligarquía, diríamos nosotros que puede gobernar Ecuador o que puede gobernar Chile. Sino la mafia. Es que en Colombia nos gobiernan son criminales. Acuérdense que nosotros hemos perdido compañeros valiosos, candidatos presidenciales. ¿Sí? Bernardo Jaramillo, José Antequera, Carlos Pizarro. Entonces, o sea, no entender este momento, la coalición de la esperanza, no entender este momento, los dirigentes de la coalición de la esperanza, es poner en riesgo la democracia y es poner en riesgo el país. Y nosotros desde este espacio, desde el Polo, desde el Pacto Histórico, los queremos convocar nuevamente y no vamos a perder ninguna oportunidad en convocarlos, porque aquí primero está el país que cualquier otra cosa. O sea, ¿por qué tenemos que correr el riesgo de esperar a una segunda vuelta a ver si nos juntamos o no, cuando el país, o sea, nuestro pueblo, nuestra gente hoy sufre, hoy está llena de miedo, llena de terror, llena de desesperanza? O sea, más del 65% de nuestro pueblo colombiano está en pobreza y más del 30% está en indigencia. O sea, ¿cuánto más tiene que sufrir nuestro pueblo? Alex, mira, te quiero preguntar sobre, tú ahorita decías, es que no hay motivo alguno. Y yo, la lectura que tengo es que la coalición de la esperanza ha construido un relato, a mi juicio, bastante peligroso y mentiroso, de que hay dos extremos en Colombia que son equiparables, ¿no? Uno, el del pacto histórico, y el otro, el uribismo, ¿no? Y entonces nosotros representamos, hablo en este caso de la coalición de la esperanza, un cambio sereno, como lo habla Fajardo, y ponen como si el programa del pacto histórico fuera, no sé, la expropiación en total de la propiedad privada en el país, ¿no? Pero también veo que, digamos, hay otros debates más desde la izquierda que dicen, no, pero el pacto tiene que ir más hacia, digamos, algunos plantean, no, tiene que ser anticapitalista el pacto, ¿sí? Entendiendo, digamos, esas visiones yo te pregunto a ti, si tú fueras el presidente por el pacto histórico, ¿cierto? O hablemos no solo en tu caso, sino, digamos, el programa del pacto histórico. Si yo te digo a ti, Alex, tú estás en la presidencia, ¿cuáles son las 5 reformas urgentes que necesita este país? ¿Sí? El pacto tiene 3 elementos, a mi juicio, y esto es parte de la discusión que tenemos nosotros hoy, y tiene 3 grandes ejes por donde nos tenemos que mover, y diríamos, es la ruta que a mi juicio debemos emprender. O sea, primero la vida, y es acabar la guerra. En Colombia hay que acabar la guerra. O sea, el establecimiento del régimen mafioso que nos gobierna nos mantiene en guerra para llenar a la gente de miedo y la gente termine pidiendo policías y ejército y no pidiendo educación, ni salud, ni empleo. La guerra hoy favorece a la derecha, fundamentalmente. Claro, y ellos necesitan de la guerra, ellos necesitan de las FARC, necesitan del ELN, ellos necesitan del narcotráfico. En la guerra gana la derecha. Claro, entonces ellos generalmente crean estos monstruos y crean estos hechos de terror para llenar a la gente de miedo y la gente se olvide de que no tiene cómo alimentarse. La gente se olvide de que este país se lo roban a pedazos todos los días. Alex, el otro elemento es la igualdad. El otro elemento es la igualdad. Alex, qué pena, te interrumpo porque, digamos, para que lo introduzcas ahí, ¿tú crees que el acuerdo de paz tiene relación con el momento político que ha creado? O sea, es decir, aquí en este programa partimos de una idea y lo hemos hablado en diferentes ocasiones, y es que más allá de la implementación legislativa del acuerdo, que sabemos no ha avanzado mucho, aún de las dificultades en la reincorporación de los excombatientes, el acuerdo de paz generó un momento político en el país que generó mayor participación ciudadana, que se resquebrajara el discurso uribista, digamos, ya no era tan fácil atribuirle el conjunto de los problemas del país a las FARC o a las guerrillas, ya no es tan fácil legitimar un conjunto de acciones represivas, y eso lo vimos en los paros, en lo que pasó el 9 de septiembre en Bogotá y demás. ¿Tú concuerdas con esa tesis? Es decir, ¿crees que de alguna manera el pacto histórico capitaliza o cristaliza parte de ese momento político que ayudó a construir el acuerdo de paz, o crees que eso no tiene nada que no está relacionado?
No, el acuerdo de paz nos traza una ruta y un modelo de recuperación de Colombia. No necesariamente desde los liderazgos de las FARC, porque finalmente el proceso de paz construye una perspectiva de país, una perspectiva de país posible, desmontando la guerra en Colombia. O sea, si nosotros logramos desmontar la violencia y la guerra en nuestro país, si logramos desmontar el narcotráfico, este es un país que definitivamente es maravilloso y nos puede dar garantías a todos. Mire, el partido o el uribismo, si alguien disfrutó y tomó whisky con la fuga de Santrix y de Ben Márquez, fue Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático. Porque ellos necesitan de este fenómeno de la guerra y de la violencia. O sea, Iván Duque hoy le apuesta a destruir los acuerdos de paz. Y le apuesta a destruir los acuerdos de paz, aún a pesar de que los acuerdos de paz y el acuerdo de paz con las FARC, que fue avalado por Naciones Unidas, por los Estados Unidos, por Canadá, por la Comunidad Económica Europea, que le apuestan a la reconciliación en el país, el Centro Democrático, el uribismo y Duque no, porque ellos necesitan tener a este país en guerra y en violencia para poder ocultar su forma mafiosa de gobernar, de robarse el erario público. Porque un país que no esté en guerra, un país que esté en paz, un país donde los ciudadanos estén reclamando derechos, pues obviamente es un país que difícilmente va a ser gobernado por estos malandros. Porque existe un país gobernado por malandros. A ellos no les interesa que en Colombia alcancemos la paz. Y nunca les interesa. Porque es la cortina de humo que ellos le tienen a la gran tragedia nacional. En Colombia ya no es un escándalo que los niños mueran de hambre. ¿Sabes cuántos niños murieron de hambre el año pasado en Colombia? No, Alex, ¿cuántos? Más de 1000 niños murieron de hambre en Colombia. ¿Sí? Entonces, cuando muere un niño de hambre en Venezuela, mire cómo en Venezuela la dictadura de Maduro, claro, eso es una tragedia ya. Y lo rechazamos. Nosotros no compartimos la forma de gobernar en Venezuela. Eso no es lo que nosotros queremos para Colombia, de ninguna manera. Pero nos duelen los niños que mueren en Venezuela, nos duelen los desplazados de Venezuela, pero también nos duelen los desplazados de Colombia. O sea, solo este año se han desplazado más de 60.000 colombianos, desplazados por la guerra y desplazados por el hambre y por el conflicto social. Alex, tú decías que el primer punto del pacto es la defensa de la vida, ¿no? Y eso lo ligas al tema de acabar la guerra, ¿no? Definitivamente es eso. El segundo punto es la igualdad. Y lo vemos hoy con la reforma tributaria. Hace un año y 3 meses, en diciembre de 2019, el Congreso, el Centro Democrático y el uribismo le entregaron en exenciones tributarias 11 billones de pesos al sector financiero. Mire, David, hoy nos imponen una reforma tributaria para quitarle a los trabajadores, a los pensionados, a la clase media, a los pequeños y medianos empresarios y a los más pobres para quitarnos 30 billones. Pero las exenciones tributarias en Colombia son 90 billones de pesos. Exenciones que las tienen los más poderosos en el país. 90 billones. Y sale hoy una reforma tributaria para quitarle 30 billones a los más pobres y a los más débiles de Colombia. Eso nos tiene que obligar a juntarnos para derrotar este régimen mafioso que hoy gobierna. O sea, ¿qué otra disculpa podemos tener? Y yo quiero contestarte a alguna pregunta que quedó suelta y es a los del Pacto de la Esperanza. La semana pasada, con los verdes, con un sector del Partido Liberal y las fuerzas alternativas que estamos en el Pacto Histórico, la Colombia Humana, el Polo, derrotamos una reforma constitucional que permitía y habilitaba la explotación en páramos. Y eso lo hicimos con los verdes, con un sector del Partido Liberal, con un sector del Partido de la U, y lo hicimos también con la Colombia Humana, lo hicimos con las FARC y lo hicimos también con el Polo. O sea, ¿por qué para eso sí nos juntamos? Y radicamos proyectos. Hace 30 días y radicamos proposiciones para debates con los verdes, conjuntas, con el del Partido Liberal, con la Colombia Humana juntos. ¿Y por qué para 2022 no lo podemos hacer? O sea, ¿cómo le explicamos nosotros o cómo le explican ellos al país que no se pueden juntar con nosotros para derrotar
a los mismos que enfrentamos en el Congreso, a los mismos al mismo Duque que enfrentamos, y cómo en el 2022 sí nos tenemos que separar poniendo en riesgo la democracia y poniendo en riesgo la vida de nuestro pueblo. Eso no tiene justificación, David. De acuerdo. Sí. Alex, hablando de esto de enfrentar a Duque y al uribismo, ¿cómo ves tú el uribismo? En dos vías. No sé si has visto que León Valencia ha planteado la tesis de que nos acercamos al posuribismo. Es decir, que hay una fractura en la hegemonía del proyecto uribista y que eso está generando que liderazgos o élites, o no pongámosle élites, sino mafias locales o clanes más regionales como los Char, o no sé, como los Aguilar en Santander, están queriendo dar, digamos, o convertirse más en una apuesta nacional. Esta es, digamos, una de las hipótesis que hay. Otra vez, no, el uribismo sigue sólido, tiene el 30% del electorado del país. ¿Cómo ves tú el uribismo, digamos, de cara al 2022? ¿Y cómo crees que se va a jugar la derecha hacia el 2022? ¿Quiénes creen que finalmente van a ser, pues, digamos, nuestros contendores y nuestros adversarios en esta disputa fundamental por la vida o por políticas de la muerte como ellos la representan, ¿no? Mira, el uribismo está vivo, aún a pesar de la lectura que hoy tiene el país de ellos. Nosotros tenemos hoy una gran fortaleza, y es que las redes sociales han permitido conocer efectivamente el uribismo, quién es el Centro Democrático, cómo han robado este país, cómo nos han llevado a la guerra, cómo burlan la democracia, cómo se roban las elecciones. ¿Sí? De hecho, el país sabe, y el mundo, que entraron dineros del narcotráfico y que compraron las elecciones de Iván Duque. El país sabe y el mundo sabe que los congresistas que hoy manipulan a Colombia y manipulan el Congreso son elegidos de manera ilegal. Saben que se roban las elecciones. O sea, el país lo sabe. Y ellos tienen esa misma estrategia. Y la verdad es que si hoy que el país conoce la verdad, porque nosotros sabemos cómo el uribismo se ha mantenido en el poder. O sea, nosotros sabemos hoy cómo el establecimiento se mantiene en el poder. Detrás de todo eso está el asesinato de líderes sociales, está el narcotráfico, detrás de todo eso está la corrupción. En Colombia se pierden 50 billones de pesos al año en corrupción. Lo dice la misma oficina de transparencia del gobierno de Iván Duque. Yo estos días casi me desmayo cuando vi a la directora de la oficina de transparencia del gobierno de Iván Duque informando que en Colombia se perdían 50 billones como si nada, ¿no? Entonces, la verdad es que si el uribismo gana en el 2022 es culpa de nosotros. O sea, no hay cómo perder en el 2022. Y si perdemos, los únicos responsables de no ganar las elecciones a la presidencia de la República en el 2022 y las elecciones a Congreso somos las fuerzas alternativas. Y de ahí la responsabilidad tan grande que se tiene que asumir por quienes no aprendan a leer este momento. Alex, eso está para titular, hermano. ¿Sí? Para titular. Si el uribismo gana, es culpa de nosotros. Sí, claro. Porque en este momento hoy, de cara al país, el uribismo está derrotado. Y el país está esperando que le entreguemos una propuesta alternativa que le permita defender y recuperar sus derechos. Eso nos gusta, una propuesta alternativa, Alex. Claro. Y ese es el pacto histórico. Y el pacto histórico hoy es la alternativa. Y esa alternativa que hoy le ofrece el pacto histórico al país no se puede despreciar ni se puede desperdiciar. Y ese es el llamado que nosotros hacemos a los verdes, que hacemos a Claudia López, a Angélica Lozano, a Jorge Robledo, a Humberto de la Calle, a Antonio Navarro, a Antonio Sanguino, compañeros con los que luchamos a diario en el Congreso, defendiendo al pueblo colombiano, y no entendemos cómo en el Congreso estamos unidos para defender los derechos humanos de los colombianos y las colombianas, y para las elecciones de 2022 cada uno va por su lado. Yo pienso que los ciudadanos y ciudadanas tienen que preguntarle eso al Partido Verde, tienen que preguntarle eso al MOIR, y tienen que preguntarle
a esa propuesta que le han denominado la coalición de la esperanza. O sea, ¿por qué si estamos unidos contra este régimen mafioso, por qué no estamos unidos en el Congreso y en la lucha política? ¿Por qué los hemos derrotado en los territorios, en los departamentos y en los municipios? ¿Y por qué para gobernar a Colombia no lo hacemos? O sea, ¿por qué ponemos en riesgo más a la gente? ¿Por qué, o sea, ¿por qué sometemos a nuestro pueblo a 4 años más de dolor? Y el pacto histórico, hay que decirlo, nosotros no tenemos vetos. ¿Por qué? Porque queremos construir previamente un programa de gobierno. O sea, en el pacto histórico estamos convocando a los 50 millones de colombianos y colombianas a construir un programa de gobierno. ¿Cómo desde el Pacífico ven el país en los próximos 4 años? ¿Cómo desde el Caribe vemos al país en los próximos 4 años? ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo desde el sur, desde Nariño, desde el Cauca, no solamente detenemos la guerra, sino cómo construimos derechos para el pueblo? ¿Cómo desde Boyacá, cómo desde los Santanderes construimos ese catálogo de derechos, ese programa que nos saque de la tragedia que vive Colombia? Pero eso hay que construirlo entre todos. Y para eso invitamos a los verdes, para eso invitamos al MOIR, para eso invitamos al mismo Fajardo. Y eso lo hacemos acá. Entonces ellos han dicho, es que el pacto histórico, son muy radicales en el pacto histórico, pero ¿cómo no somos radicales para ganar las elecciones en Medellín o para ganar las elecciones en Cali? ¿O cómo no somos radicales para ganar las elecciones en otras regiones de Colombia? ¿Cómo ahí si no? Entonces creo que se enfada, pero que está viva, que está vigente y que está conspirando, a diario está conspirando. Y lo grave de todo esto, David, es que esta mafia, esta es una mafia criminal, esta es una mafia que, bueno, no hay ninguna mafia, pues... Como tú, otro titular, nos gobiernan criminales. Claro, entonces aquí también hay un tema muy complejo, David, y es que si no nos juntamos, aquí pueden también sacar, hermano, de la contienda política a muchos y a muchas, ¿no? Vienen, claro, y en la medida en que nos notan fuertes, o sea, la agresión va a ser peor, por supuesto. Entonces aquí hay un gran temor por la vida de muchos y muchas, entendiendo de que ellos tienen un desespero grande, porque finalmente ellos que necesitan proteger... Bueno, Alex, y aprovecho, o sea, qué pena interrumpirte así, pero te lo pregunto así, ¿el pacto puede ganar? ¿El pacto puede ganar? ¿Crees que tiene posibilidades de ganar la presidencia? No, yo creo que el pacto, de hecho, ya hoy es una realidad en el país, el pacto histórico. La llegada de las distintas fuerzas sociales nos alegra y nos ilusiona. El pacto histórico tiene que ganar en el 2022. Tiene que ganar. Tiene que ganar en el 2022. O sea, no hay otra posibilidad de nosotros entender esta realidad. Nosotros estamos muy positivos, estamos muy ilusionados, tenemos toda la fe y el convencimiento de que el pacto histórico en el 2022 va a ganar la presidencia de la República y vamos a ganar las mayorías en el Congreso. Y vamos a conquistar la democracia y vamos a alcanzar la paz. Yo creo que este esfuerzo, porque la estamos metiendo toda, David, toda, hermano, toda la fuerza, toda la alegría, todo nuestro amor por este país se lo estamos poniendo, porque entendemos, hermano, la tragedia nacional. Nuestro pueblo sufre, David, nuestro pueblo llora, nuestro pueblo, la verdad, está triste. Y nosotros tenemos que recuperarle la felicidad a nuestro pueblo. Nosotros tenemos que devolverle la alegría y la esperanza y los derechos. Alex, mira, siempre concluimos esta conversación preguntando por 3 cosas. Bueno, yo a ti te voy a hacer 4 en 1 minuto, más de índole personal. ¿Qué música le gusta a Alexander López, hermano? No, yo soy salsero. Salsero bravo. Pero bravo y radical. ¿De dónde, Ever o de Tintindeo, de qué? No, aquí, pues Cali, pues cuando estaba Juanchito, pero aquí Cali tiene unos rumbeaderos geniales. Todos son muy buenos, todos. Pero hay uno que no quiero decir por razones de seguridad. Sí, si no le dañemos la fiesta a Alex tampoco. Ajá. Alex,
¿Te gusta ver, en medio de todas estas cosas, tienes tiempo para ver series, películas? ¿Qué te has visto últimamente, hermano? No, la verdad no, muy poca televisión, muy poca. Mejor que La tuviéramos pandemia, reuniones hasta las 10:30 de la noche, hermano. la pandemia nos ha sacado, de hecho yo termino esta reunión y vamos a otra, pero no, la verdad muy poca televisión. Yo mantengo mucho en el territorio, David, mucho, mucho en el territorio. Me gusta estar en la calle. Y mañana, de hecho, vamos al Cauca. Mañana tenemos una agenda grande en el departamento del Cauca. Y la próxima semana pues, volvemos al Pacífico. Yo estoy muy de lleno en el Pacífico, pero la verdad es que muy poco televisión, muy poca, muy poca. Alex, y libros, hermano. ¿Qué libros te leí? ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué Bueno, más recomiendas? aquí me voy a leer estos que me los regalaron ayer. Esto es un Esto no, esfuerzo, no se ven bien. esto es un esfuerzo, un colectivo de, El militarismo israelí en América Latina. sí, esto es un esfuerzo que han hecho un grupo de jóvenes, hermano, Sí, ¿no? sí. Ajá. Las 20 miradas sobre las negociaciones con las insurgencias en Colombia y una lectura de la crisis que hoy se vive En en Venezuela. Venezuela. Sí, ellos le denominaron el diario urgente de Venezuela. Pues todo el diario, todo el tiempo, hermano, es consultando, hermano, todo este tipo de esfuerzos literarios y esfuerzos académicos que se hacen, hermano, desde los grupos de investigación y desde nuestra gente, hermano, que todo el tiempo es pensando hacia Colombia y creo que se trata de eso. Mm, Y bueno, yo creo que, todos estos esfuerzos, hermano, tienen que terminar en la libertad de nuestro pueblo, ¿no? Hacia allá tenemos que ir. Alex, si te gusta el fútbol, Total. por favor no me diga que es hincha del Cali, hermano. Sí, señor. No, Deportivo Cali, man. el pacto histórico es tan amplio que hasta hinchas del Cali hay, hermano. Pero, No, yo creo que el fútbol es parte, diríamos nosotros, de la alegría natural de nuestro pueblo. No soy sectario, no soy sectario, me encanta ver el fútbol. mi papá Eh, es hincha por el mundo del América y él está viendo este programa. Yo creo que le gustaba mucho y ¿A quién? mi papá, es que bueno, yo soy hincha del América también por mi papá, somos hinchas ahí muy, muy fieles del América, hermano, pero tampoco sectarios, tampoco sectarios. Mis papás, hinchas del América, yo como siempre le llevo la contraria a todo. A la autoridad. Soy hincha del Cali, viejo man. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Bueno, Alex, nos alegra mucho que hayas estado aquí el día de hoy, conocerte, conocer toda esta trayectoria que tienes desde el movimiento estudiantil, desde tu barrio, desde la lucha sindical, la lucha contra el uribismo, en defensa de las empresas públicas de este país, en la construcción de la unidad, en todas estas reflexiones y luchas, digamos, pues que has dado durante tantos años, casi que durante toda tu vida, digamos, haciendo énfasis también en tres cosas que me parece son absolutamente fundamentales. La primera es que es clara que tienes toda una trayectoria, una coherencia, una vida entregada pues a la transformación social. La segunda, hermano, es que nos gobiernan criminales y esto pues es absolutamente clara. Tú lo has expresado bien. Y lo tercero, pues hermano, que si perdemos, no, y voy a agregar una cuarta, la tercera que si perdemos es culpa nuestra, que si el uribismo gana es culpa nuestra. Y la cuarta que me parece la más importante es que el pacto histórico no es que pueda ganar, es que tiene que ganar. Eh, y hacia allá, digamos, enfocamos, por supuesto, estas apuestas. Quienes ven este programa saben que esto no es un programa neutral, esto es un programa que tiene una apuesta política y esta apuesta política está claramente enrumbada en la transformación de este país y está claramente enrumbada en construir alternativas, está claramente enrumbada en el pacto histórico. Alex, de verdad, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos. Siempre nos gusta terminar diciendo que mientras haya alternativa hay esperanza y no solamente hay esperanza, sino que cada vez es más claro que vamos a ganar y a transformar realmente este país. Alex, un abrazo grande y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, David, gracias a ustedes por el esfuerzo, hermano,
por aportarle desde los medios alternativos a estos esfuerzos, hermano, diarios de nuestro pueblo. Decirle a los hombres y mujeres que acompañan este tipo de iniciativas que en cada rincón de nuestra patria hay gente construyendo la paz y construyendo la democracia, que no estamos solos. Nosotros somos muy visibles a veces, pero hay una cantidad de hombres y mujeres que están desde su propia tragedia y desde su propia realidad construyendo a Colombia. Y que 2022 es el año de la victoria, es el año de la esperanza, es el año del amor, es el año de la vida, es el año de la paz. Y tenemos que aplicarnos de manera juiciosa, apurarnos, como hemos planteado nosotros. Yo creo que estamos en el camino correcto, el pacto histórico es eso. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra ilusión de que vamos a estar juntos y juntas recuperando a Colombia. Ese es un llamado que le hago a los 50 millones de colombianos. Vamos a lograrlo. Muchas gracias, David. Vamos a lograrlo. Abrazo para todos y todas. Nos vemos en 8 días.